Un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. En el día de hoy les trataremos de acercar esa vida, quizá no tan conocida, más íntima, de una persona que nos va a sorprender, polifacética, profesional en muchos campos. Tenemos la suerte de tener con todos nosotros a Javier Junceda Moreno. Muchas gracias, Javier, por hacer un huequito en tus múltiples quehaceres, como vamos a ver, que nos vas a sorprender, y estar aquí para departir un rato, espero que agradable, con todos los telespectadores. Muchísimas gracias a ti por acordarte de mí y por compartir estos momentos aquí. Ovetense de nacimiento. Cuénteme su infancia hasta los 12 años, sus padres, abuelos, hermanos. Me nacieron en el Sanatorio Miñor, ¿eh? De hecho, mi madre todavía se acuerda del ginecólogo Manuel Cueto Guisasola, que había sido concejal del Ayuntamiento de Oviedo y que también atendió a mi madre por el resto de los 7 hijos que tuvo, ¿no? Y bueno, pues mi vida, los primeros años, transcurría en torno al eje de la Avenida Galicia y el Parque San Francisco, ¿no? La misa de los domingos en el Corazón de María y bueno, las actividades propias de un chaval de esa época, sin más cosas que aportar, ¿no? Del Parque San Francisco, yo lo que sí tengo un recuerdo grato que me acompañó hasta hoy es la posibilidad que nunca conseguí de andar en bicicleta por el Parque San Francisco. Es más, yo pedí a los Reyes Magos en su día una bicicleta plegable que la tenía en Navia para poder utilizarla en el Parque San Francisco, pero éramos 7, era imposible, no cabía en una bicicleta. No, pero no cabía la bicicleta en el 1500 para poder traerla y por lo tanto la bicicleta quedó allí. Pero ese era el mundo de un chiquillo como tantos otros de Oviedo de esa edad, ¿no? A continuación, Eusebio Loyola. ¿Cómo fueron aquellos años hasta el bachillerato? A ver, el ganado puede evolucionar y puede madurar más o menos al mismo tiempo y por eso cuando se tiene un tratamiento por parte de los profesores de carácter sin discriminar la evolución que tienen los chavales de madurez, pues te puedes encontrar con que, bueno, pues en el caso mío, pues la época escolar pues ha sido muy grata en cuanto a amigos. Yo conservo amigos desde esa época, pero bueno, en concreto en el Loyola tuve una felicidad grande porque ahí, bueno, realmente me encontré con un entorno muy grato. No así en el Eusebio. En el Eusebio no tuve ese mismo éxito, pero sí en el Eusebio, de ahí conservo los grandes amigos que todavía tengo. Familia de médicos y oftalmólogos. ¿Usted no veía bien la medicina? ¿Qué carrera quería hacer? ¿Y por qué acabó haciendo Derecho? Bueno, yo efectivamente, en mi casa era todo basado en la medicina y de hecho en los sábados incluso se compraban hasta unas cabezas de pescado para poder eviscerar los ojos. Eso era algo, y después los vídeos cuando se veían los fines de semana eran todo de imágenes de ojos sanguíneos y aquello para mí era un mundo completamente ajeno a mis apetencias, ¿no? Yo quise ser periodista, pero mi padre quise estudiar la carrera de periodismo, pero mi padre me persuadió diciéndome que si yo hacía periodismo no iba a poder picar pleitos, pero que si hacía Derecho me podría dedicar al periodismo y así fue. Porque de hecho yo al poco tiempo de hacer Derecho me incorporé al equipo de Universidad Abierta, que era un programa en Radio Nacional de España que desde primero hasta quinto de carrera pues me permitía esa excursión a los medios, también colaboraciones que hacía en una revista universitaria que se llamaba Paraninfo. Por lo tanto, yo ese consejo paterno lo seguí y la verdad es que me fue bien porque muchas veces, claro, la cabra tira al monte y siempre el mundo de la comunicación, el mundo también de saber, de leer algo y saber expresarlo o comentarlo, siempre fue algo que me apasionó hasta hoy, ¿no? Derecho en Oviedo. ¿Se vivió bien siendo universitario? Para mí la carrera fue una maravilla, una maravilla. Así como el bachiller y la escolarización fue para mí un tormento, en la universidad fue la libertad. Yo cuando entraba, todavía cuando entro en el edificio histórico de San Francisco, recuerdo el primer día que entré. Era la libertad y era conocer Asturias también, porque yo fui en el nocturno y en el nocturno, si hubiera ido al horario
diurno, me hubiera encontrado con las mismas caras de los chavales de Oviedo y chavalas de Oviedo de mi generación. Pero al ir por la tarde yo tenía a compañeros que ninguno era de Oviedo, muy pocos eran de Oviedo. Y ahí conocí yo a vilesinos, gijoneses, naviegos, gente de la cuenca, y eso es un capital extraordinario. Yo, desde luego, acerté al haber elegido el horario de tarde. Y después, claro, la libertad que te permitía poder organizarte tú y tener después también la actividad que había de fines de semana y la actividad extraordinaria en el antiguo. Yo recuerdo en los 5 años de universidad de una manera con mucho cariño y con mucho recuerdo grato, ¿no? ¿Qué o quién le atrajo hacia el derecho administrativo? Eduardo Gota Losada. Yo tuve la suerte, la fortuna de tenerlo en Derecho Administrativo, en el aula magna, en tercero de carrera, y al verlo entrar, no solo por lo que decía, sino cómo lo decía, yo me encontré una figura extraordinaria a la que seguir. Es decir, él se le notaba que lo que decía era algo vivido. Él era magistrado, como sabes, sí, y por lo tanto era un experto en derecho administrativo de primera. Y a mí me pareció tan sugerente esa docencia y esa forma de expresión con ese toque pasional que yo no dudé absolutamente nada al terminar la carrera que esa era mi vocación. Después tuve en cuarto a otro profesor que también era secretario del Ayuntamiento de Gijón, pero ya no era al mismo nivel, pero a mí me impactó la docencia de Eduardo Gota Losada y de hecho a su familia, y lo tengo también escrito muchas veces, que yo me dedico al derecho administrativo como otros tantísimos juristas que nos dedicamos al derecho administrativo gracias a Eduardo Gota Losada. Para mí era extraordinario, era un docente de primera. Becario en el departamento, tesis doctoral, título de su tesis. ¿Y dónde lo defiende? Porque no lo defiende en Oviedo, ¿no? No, Minería, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se titulaba. Minería, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. A ver, yo quise encontrar un tribunal que estuviera entonces, no tanto como ahora, había varias escuelas de derecho administrativo, pero debido a mis vinculaciones académicas, yo quería que tuviera de alguna manera pues, presencia plural de catedráticos de una u otra escuela. Y bueno, mi padre tenía una gran amistad con Juan Luis de la Ballina Velarde, recordado jurista y un insigne asturiano, y fruto de esto pues, surgió la posibilidad de hacer un tribunal donde hubiera pues, la presencia de catedráticos de las dos escuelas en una universidad que todos los títulos universitarios son iguales, valen lo mismo, pero una universidad más antigua que otra, bueno, pues siempre tiene ese peso específico. Y la Universidad de Valladolid, bueno, pues le supera en bastantes años a la Universidad de Oviedo y ahí efectivamente es como surgió esa oportunidad. Yo me licencié en Derecho en Oviedo y me doctoré en la Universidad de Valladolid. Y de Asturias a Cataluña, a dirigir un departamento en la Universidad Internacional de Cataluña. ¿Cómo surge todo eso? Precisamente en la lectura de la tesis doctoral en Valladolid, donde se me plantea la posibilidad de que una fundación iba a crear una universidad privada pero fundacional en Barcelona y que bueno, querían dotar el Departamento de Derecho Administrativo. Bueno, era en el momento de meterse uno en aventuras, ¿no? La vida no es lo mismo si eso me lo hubieran ofrecido ahora, no sé qué diría, pero en torno a la edad que yo tenía, en la veintena, casi cercana a los 30 años, pues dije, bueno, pues ese es el momento sí. y así lo hice, ¿no? Recuerdo que viajé a Barcelona y me encontré con un entorno muy grato y unas condiciones también muy buenas para poder desarrollar la labor docente y allí gasté 17 años. Sí, estuve 17 años en Barcelona. Y decano de la Facultad de Derecho. ¿Cómo se compatibiliza eso con todas esas actividades? En los dos últimos mandatos, efectivamente, de los 17 años, estuve de decano. Y muy complicadamente se compaginaban eso, porque yo tenía que estar mi cordón umbilical era el avión, el vuelo entre Asturias y Barcelona. Y por lo tanto, claro, yo tenía mi familia aquí en Oviedo, tenía mi actividad profesional en Oviedo y tenía la actividad docente en Barcelona. Entonces ya te puedes imaginar la logística complicada que eso supone. Pero la vida tiene un juego de compensadores extraordinarios porque yo me encontré con unas experiencias gratísimas, aunque tuvieran gran coste personal, ¿no? Y pregonero del Día de Asturias en Cataluña, me han dicho suministrador de sidra.
Cuénteme aquellas andanzas. Bueno, más que suministrador, porque yo estaba todas las semanas de la CECA a la Meca, era degustador de sidra, porque el centro asturiano tenía, yo para mitigar con los asturianos que estaban ahí en Barcelona, pues solíamos quedar en el centro asturiano del Paseo de Gracia, que ahora ya no estaba, está en la parte de arriba de Barcelona, en unas instalaciones fantásticas, pero en el Paseo de Gracia quedaba muy bien situado y había un patio trasero, un patio de manzana extraordinario, donde allí había una sidra extraordinaria y estupenda. Eso que se dice que la sidra hay que tomarla, aquí en Asturias... pasando el Pajares pierde... Bueno, pues yo no lo sé si eso es así, pero yo desde luego aquella sidra, quizá también potenciada por la morriña o... Vamos a ver, Javier, yo estoy en Sevilla y me pasaba lo mismo. Bueno, pues era extraordinario. Tomábamos en el centro asturiano una sidra que yo no sé si perdía, pero no sabía tema, no sabía tan bueno como era extraordinaria. Te entiendo perfectamente. Era extraordinaria. Entonces ahí aprovechaba, claro, yo era el único que tenía la posibilidad de estar yendo y viniendo, los demás se quedaban allí y ahí sí que notaba yo esa nostalgia del terruño, esa nostalgia de mucha gente que no podía. Después, con los años, pues me propusieron ser pregonero y aún recuerdo las caras de emoción, de emoción sentida por aquellas personas que habían ido por razones industriales, un muy diverso tipo allí a Cataluña y que seguían teniendo muy viva esa asturianía, ¿no? 2016, año de cambios, vuelve a Oviedo. ¿Por qué? Dos factores confluyen. Una parte, un desgaste de materiales, es decir, son 17 años montado en el mismo avión. Quienes vuelan saben que normalmente los vuelos no son iguales uno que otro. Y esa cuestión vinculada también a que cada vez tenía aquí en Asturias más compromisos de carácter profesional y después otro elemento adicional y era que yo ya barruntaba lo que después iba a suceder con el proceso, el dichoso asunto que todavía sigue emponzoñando a esa fantástica sociedad, ¿no? Yo ya notaba que había ya un rum de que esto podía cambiar y podía ir a peor, como realmente al final fue, ¿no? Por tanto, yo decidí que era un cambio de agujas, había que decidí ya hacer terminar ese periplo tan prolongado de tiempo y pues tomé esa decisión junto con mi familia y estoy muy contento porque yo gané mucho en salud y gané también mucho en tranquilidad, ¿no? En la facultad no veían bien su afición a la escritura, pero usted era columnista habitual en múltiples medios de comunicación. ¿En cuáles? Yo escribí en La Vanguardia, por ejemplo, en Cataluña en La Vanguardia, escribí en ABC, escribí en La Nueva España toda la vida, desde que empecé. Yo creo que el primer artículo que yo publiqué en la prensa fue en la hoja de Lunes de Oviedo, cuando estaba Juan de Lillo de director. De hecho, Juan de Lillo no se acuerda que fui yo como un prohibitín allí a llevarle el original, ¿no? Era sobre Doña Universidad, sobre la presencia de las mujeres en la universidad, y después también en otros medios digitales, el Confidencial Digital, que era también un diario que sigue existiendo, y toda esa actividad, efectivamente, como bien dices, pues la universidad, aunque yo no lo firmara como decano, siempre podía dar a entender que yo estaba dando la opinión de un colectivo y por eso me refrené hasta que me liberé de esas cadenas, entonces ya directamente desarrollé con total libertad esa vocación, esa otra vocación periodística o de opinión, que es la que me encanta, ¿no? Real Instituto de Estudios Asturianos, RIDEA, ¿cómo entra? ¿Qué actividad desarrolla en el instituto? Ya no te sabría recordar, yo siempre tuve al RIDEA, era una conversación en casa, un tío mío, mi padrino era miembro del número RIDEA, las publicaciones del RIDEA estaban en casa, siempre mi padre tenía una biblioteca asturianista extraordinaria y a mí siempre tiré yo por esos estudios asturianos y eso surgió porque empecé, quiero recordar que las primeras actividades en el RIDEA fueron vinculadas a los cambios legislativos que afectaban a Asturias, en concreto sobre la ley de régimen local, pero también las cuestiones vinculadas a personajes asturianos ligados al derecho. Todo esto, como sabes, en el RIDEA se accede a través de la plaza de correspondiente y con los años fue incrementándose esa producción, sobre todo siguiendo, desde la única obra jurídica de Campoamor, pasando por los juristas del occidente de Asturias, juristas del oriente. Entonces, esas biografías, esa inquietud sobre estas figuras señeras del derecho asturiano, date cuenta que es un dato desconocido. Cuando uno entra en el Congreso de los Diputados y mira hacia arriba, hacia la bóveda, se encuentra ahí un extraordinario medallón de Rivera
que hay 10 grandes españoles. De esos 10 grandes españoles de todos los tiempos, hay 2 que están vinculados al derecho, que son 2 egregios asturianos, como es Campomanes y Jovellanos. Por tanto, cuando entras incluso en el Congreso de los Diputados, te encuentras a mano derecha un busto, que es el de Melquiades Álvarez, el Pico de Oro, y después te encuentras también el gran riosellano, ¿no? Agustín Argüelles, el divino Argüelles. Es decir, esas figuras nos han dado una vitalidad extraordinaria en el ámbito español y de la hispanidad, y por lo tanto a mí siempre me gustó eso, y fruto de esa producción surgió la decisión de entrar en el RIDEA, y que mi discurso de ingreso no podía tener otro nombre que Juristas Asturianos, que es un compendio de llevar al mundo del derecho 500 biografías de los juristas más ilustres, que por supuesto habrá algunos que faltarán, pero los que están ahí desde luego son. Elija libros, cine, televisión o espectáculos en directo. Libros. Soy lector, no de novelas, pero sí de obras que te alimentan, que te alimentan el espíritu. Me gusta mucho el ensayo, y sobre todo el ensayo no solo coyuntural de una situación determinada, de un momento determinado, sino las cuestiones que van al fondo de las cosas. Es decir, no me gusta a mí las cosas que sean muy superficiales, sino los autores que realmente más alimentan al espíritu, ¿no? Si le digo indultos, amnistía, violencia de género, ¿qué opina de todo esto? Son muchas cosas. Sobre indultos y amnistía, respecto a la amnistía, yo estoy completamente de acuerdo con la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo la clase política, incluyendo todo operador jurídico, antes del día 23 de julio de este año. No había nadie, cuando digo nadie, es nadie que considerara que el indulto cabía en el ordenamiento jurídico, en el marco constitucional. Por lo tanto, mi idea sobre el particular es la misma. Segundo tema, no se ha conocido ni en la historia constitucional española ni internacional que los que van a ser amnistiados indiquen que van a cometer los mismos delitos cuando tengan la mínima oportunidad. Y ya lo que no se ha visto, yo creo que en ninguna parte del mundo, es que sean redactores de la ley de amnistía aquellos que van a ser amnistiados. Es decir, esto es un cúmulo de circunstancias que yo creo que dentro de unos años se verá cuál es la situación. Respecto de las demás cuestiones que tocas, a mí respecto del tema de la igualdad, a mí me parece, yo soy partidario de la equidad, que es una categoría superior. Y por lo tanto, yo creo que no soy yo muy partidario de la igualdad, nada más que en 2 ámbitos, que son la igualdad de partida, que todas las personas tengan igualdad de partida, y la igualdad en la aplicación de la ley. Por cierto, que los que están a favor de la igualdad no te dicen nada sobre la quiebra de la igualdad, el principio de igualdad en la aplicación de la ley respecto de los delincuentes que van a ser amnistiados. Porque eso nos lo tienen que explicar, por qué ahí no aplican la igualdad en el sometimiento a la ley. Pero creo que estas cuestiones, que son las que están ahora mismo encima de la mesa, pues son todas, si te das cuenta, abordadas de forma muy apresurada, y a mí me parece que estas cuestiones deben de cursar lentamente y deben de ser estudiadas de forma muy poco apresurada, sino de forma aposentada y que sin incurrir en demasías o en extremismos. Y hoy en día estamos en una época precisamente de desmesura, ¿no? ¿Qué son los hispanobobos? Pues los hispanobobos son es un término muy, muy feliz, acuñado por 2 autores, especialmente por un autor español, que se refiere, no son los hispanófobos, sino son los hispanos, es decir, los ciudadanos españoles o de la comunidad hispánica que se han acabado creyendo la patraña generalizada de la leyenda negra. Es decir, son personas que son, sí, pero una cosa verdaderamente sorprendente, y son los mismos que te hablan permanentemente de la colonia, cuando la colonia, siempre cuando se ejercieron las actividades de las colonias en América por parte del mundo anglosajón, eran una serie de actividades extractivas. ¿Cómo puede haber colonia cuando España en América hizo tantísimas universidades, cuando fundó tantísimas ciudades
en la época del virreinato había más camas de hospital en Lima que en Sevilla. Es decir, ¿cómo es posible que se desconozcan estos datos? Entonces, estos son los españoles que se tragan esa historia. Pero perdón, es que además en Lima creo recordar que la sanidad era gratuita para todo el que se acercaba a ese hospital. Y tampoco... Sin ningún tipo de distinción. Bueno, y el tema de que han robado el oro. A ver, había un diezmo, pero estamos hablando que toda esa cantidad de recursos fueron devueltos en forma de iniciativas culturales, iniciativas de todo tipo, ¿no? La primera universidad de América es la gran universidad, la mayor de San Marcos, en Lima, y es que yo invito a la gente que vaya a conocerla, para que vea realmente lo que es aquello. Son verdaderamente instituciones que son de primerísimo nivel, que lo hizo España mucho antes que se crearan por el mundo anglosajón, en Estados Unidos, las grandes universidades que hoy conocemos, Harvard, etc. Entonces, y los derechos de las personas al uno y al otro lado del Atlántico eran los mismos. Por supuesto. La Escuela de Salamanca, desconocida. La Escuela de Salamanca, esas discusiones quedaron totalmente terciadas por los dominicos, que ya dijeron claramente que era exactamente igual los derechos que podía tener un español, porque date cuenta que lo que dice la PEPA, la Constitución de Cádiz, en sus primeros artículos, de que son españoles los españoles nacidos o avecindados en las dos Españas, en la España de ambos hemisferios. Era el estatus de español, era igual a un señor de Ayacucho que a un señor de Piedras Blancas. Era España. Era España. Y era un español con los mismos derechos. Virreinato. Es más, había indios que se habían enriquecido con actividades ganaderas, actividades de todo tipo. Entonces, todo esto es sorprendente que nos lo estén contando ahora y que los españoles, en vez de estar orgullosos de esa situación, pues que nada, que nos parezca estupenda esta situación. Es la caraba. La ñ es un valor. El 10% del Producto Interior Bruto Mundial está vinculado a la ñ. Por lo tanto, ya no es solo un valor cultural, lingüístico o una lengua franca, la koiné que tenemos el mundo hispánico, sino que tiene unas capacidades económicas verdaderamente extraordinarias. Date cuenta todo lo que mueve en materia de publicidad, en materia de literatura, en materia de turismo. Es un valor extraordinario y sucede que el español tenemos aquí en la cuna que normalizarlo, porque uno atraviesa el País Vasco, pone la radio y parece que está uno atravesando Eslovenia. Es decir, es algo verdaderamente sorprendente. Tú te llegas al JFK y te encuentras toda la señalética, toda la cartelería en inglés y en castellano, en español. Tú te llegas al aeropuerto del Prat y te encuentras con esa misma señalética en inglés, en catalán, y se acabó el tema. Entonces, esto es algo verdaderamente sorprendente. Urge normalizar el español en España. 3 políticos asturianos. O 3 españoles antes. Bueno, 3 políticos españoles. Bueno, yo diría que, a ver, yo creo que todos los que formaron parte, todos los padres de la Constitución, yo creo que son dignos de reconocimiento. Allí estaban rodeados, creo que debemos de beber en esas fuentes de encuentro. Yo creo que esos son unos ejemplos de lo que realmente ha durado esas 4 décadas que hemos tenido de democracia. Se debe a ese ejercicio extraordinario que hay que reivindicar en cada generación, que fue extraordinario y todavía sigue siendo estudiado en los libros de ciencia política en el mundo, que son los de la transición. Yo creo que sería, a mí en concreto, Leopoldo Calvo Sotelo, al que yo conocí, no traté, pero sí tuve algunos encuentros con él. A mí me pareció un hombre cultísimo, un lujo dentro de los presidentes del gobierno que ha tenido España. Y un ingeniero, además. Un ingeniero de caminos. A él se debe la existencia del Puente de los Santos. Fue él como la última decisión que él tomó siendo presidente del gobierno. Cuando entregó la cartera a Felipe González, él le dijo, cuida de esta arteria, de este puente, y a mí me parece, yo tengo la fortuna de tratar también a su familia, y yo creo que Leopoldo Calvo Sotelo es un lujo para España, y yo creo que debemos de recuperar su legado, no solo desde el punto de vista político, sino también cultural. Era un hombre cultísimo, un lector de primera. Y ya después, nacionales, te refieres, ¿no? Nacionales. A mí me gusta mucho Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor. Pero también Alfredo Pérez Rubalcaba me parecía también un hombre, en fin,
sensato, un hombre que podría ser perfectamente un hombre vamos a recordar, ¿no? ¿España en política exterior ha perdido su vocación atlántica? Yo creo que los que tenemos hijos no nos hagan elegir entre un hijo y otro. Yo tengo 4 hijos y para mí a los 4 los quiero con pasión. España tiene 2 hijos, que es Hispanoamérica y Europa. No hay ningún problema ser europeísta y ser atlantista. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que España se convierta en un puente de la hispanidad hacia Europa. Y nosotros debemos hacer con la hispanidad lo que hicieron los británicos con la Commonwealth. Nosotros no puede ser que las cumbres iberoamericanas sean unas reuniones de unos señores, unos jefes de Estado, de gobierno, vestidos con una guayabera o un poncho. Eso no puede ser. Debemos de tratar de articular lo que vemos cada día en Barajas. Tú llegas a un supermercado en Lima y te encuentras queso de Abredo. Queso de Abredo allí, con la bandera de España y la bandera de Asturias. Tú te encuentras en un supermercado en Luarca productos, una yuca peruana o un producto de Piura, también de Perú, o de cualquier otra, o una fruta colombiana. Las flores que llegan de América permanentemente, es decir, nosotros tenemos que tratar sabiamente de todo ese trasiego permanente de aviones entre la hispanidad, debemos de tratar de estructurarlo de una forma institucional superior a la que hoy en día tenemos con esa Secretaría General Iberoamericana. Desde luego, esto a mí me parece que es una urgencia porque tenemos una posibilidad, incluso que aquí en España tenemos problemas de carácter poblacional. Hombre, yo prefiero 1000 veces más tener aquí a paraguayo, a un hondureño, a un ecuatoriano, que, lo siento mucho, que personas que no forman parte de esta misma comunidad social, política, religiosa, que son la que nosotros tenemos con la América, la España que huele a brea, ¿no? A tabaco. 3 políticos asturianos, 3 nombres de políticos asturianos. Es también complicado. Complicado. Es complicado. Hombre, me permitirás que yo recuerde a Juan Luis de la Ballina Velarde, que no solo tuve el privilegio de tener contacto con él, sino que fue una personalidad política y también intelectual de primer orden, ¿no? Pero, vamos a ver, no me desagrada tampoco. Por ejemplo, yo creo que Javier Fernández fue también un presidente, sobre todo que lo que le valoro a Javier Fernández era que no contaba milongas. Es decir, yo creo que la sociedad madura no puede aguantar que un político te cuente milongas. Es decir, y este señor no las contaba. Entonces, todo lo demás eso se llama demagogia de primer nivel. Bueno, siguiendo esa misma estela, bueno, a mí me parece que el que haya dejado de ser formar parte del Ejecutivo asturiano, Juan Cofiño, me parece que es una pérdida para Asturias. Yo creo que Juan Cofiño, a quien yo algunas cosas conocí de su desempeño, me parece que fue una persona que, como lo que digo, que es una persona que no andaba con milongas, sino que iba directo a los asuntos, y es una persona que, con un rigor que yo creo que echó en falta en el resto de la clase política asturiana, que está siempre tan llena de este tipo de flatus vocis y de cosas que dices tú, vamos a ver, somos mayorcitos ya, y no me venga con rollos, ¿no? La política y los políticos, ¿evolución o involución? Bueno, vamos a ver. La política es necesaria, básica, los que somos demócratas consideramos que así tiene que ser, y el único problema que hay es que, claro, es el gran dilema de siempre. Es un asunto que llevamos hablando desde la época de Solón, de él, ¿no? Que es el tema de la dedicación como un puesto de trabajo de los políticos. Yo creo que no puede ser así. A mí me gusta mucho el modelo suizo. Allí viven de la política 3 y el resto son señores que hacen una tarea de voluntariado. No puede ser que una persona sea, cuando termine su formación, se ponga de concejal en un sitio, después de alcalde otro y después de presidente de una comunidad autónoma en otro. Este señor no ha cotizado nunca en ningún puesto, no tiene sitio de retorno y por tanto hará todo lo posible y lo imposible por mantener su statu quo. Yo creo que eso no es bueno. Y eso deberíamos de llevar a la política a personas que ya han demostrado algo en el ámbito privado. El caso americano es un ejemplo. Ahora seguramente volveremos a unas elecciones norteamericanas con personas muy ancianas, pero que esas personas han tenido en su vida previa una ejecutoria extraordinaria. Yo creo que esa es la clave que teníamos que ir. Nosotros no podemos, si una persona no es capaz
de poder de ser contratada en un sitio o poderle pedirle a alguien un consejo, esa persona no puede gobernar habidas y haciendas de las personas. No debería hacerlo. En derecho administrativo, ¿es más estrecha, más fina la línea que existe entre ilegalidad administrativa y penal? ¿Por qué? Consecuencias y peligros. Muy buena pregunta esa. La presión social sobre los delitos de corrupción ha hecho que esa delgada línea que separa la ilegalidad administrativa de la ilicitud penal se haya ido incrementándose de tal manera que hoy en día hay asuntos, por ejemplo, los contractuales, que cursan antes por la vía penal que por la vía administrativa. ¿Cuál es el problema? Que dentro de las oposiciones a juez y las personas que se dedican al derecho penal, pues que el conocimiento del derecho administrativo es nulo, porque no tienen ni un tema dedicado al derecho administrativo, con lo cual el abordaje de esas materias que requiere una jurisdicción especializada y un conocimiento específico hace que, bueno, pues sean un terreno abonado para la brocha gorda. Y yo creo que eso no es algo bueno porque convierte en actividad delictiva lo que puede ser una irregularidad o una ilegalidad de carácter administrativo, que un juez contencioso la tumbará y establecerá lo que sea. Pero el reproche penal es otra cosa. Es decir, siempre nos habían dicho que el derecho penal es preferente porque es una especie de última ratio, una especie de último remedio. Pero cuando tú tienes un ordenamiento que es el derecho administrativo y un ordenamiento procesal, un contencioso administrativo que se ocupa de eso, deja que los técnicos se ocupen de esa materia. ¿Existe realmente una falta de vocaciones en derecho administrativo? Quizás es que sea una materia demasiado abstracta. O depende de cómo se explique. Solo dominas bien un tema cuando, por complejo que sea, eres capaz de explicárselo a tu abuela y te entienda. Eso decía Einstein. Claro, entonces, si el profesor de derecho administrativo siempre es un señor que pica el pleito, es un señor que es juez, es un señor que es secretario de ayuntamiento, es un señor que ve directamente eso, el ejemplo ya lo tiene. Y por lo tanto, eso engancha. A mí me enganchó Eduardo Gota Losada por eso, precisamente. Nosotros tenemos... Entonces, yo, perdona que te interrumpa, yo todos los años, desde hace muchos años, piso las aulas del máster universitario de abogacía y ahí me encuentro, no solo aquí en Asturias, sino en otras universidades, y yo me encuentro con que cuando termino las clases pregunto ¿quién se quiere dedicar al derecho administrativo? Ni el tato, nadie. No quieren dedicarse al derecho administrativo, nadie. Cuando yo indago por qué, y dicen, no, es que esto es muy denso, muy intenso, eso es muy abstracto. No, eso depende cómo se explique y cómo se trate de explicar al alumno. Yo creo que el derecho administrativo es básico, pero vamos quedándonos pocos porque ya realmente lo que hay que hacer, el trabajo es mucho y tenemos muy pocos brazos para hacerlo, ¿no? Le estaba diciendo que le iba a decir que le entiendo perfectamente porque lo vivo y lo he vivido en mi profesión en cosas totalmente absurdas. Catedrático de estructuras en escuela de arquitectura que nunca ha hecho una obra. Es increíble, pero siempre ha estado en el departamento y ha publicado 300 libros, pero no sabe ni cuál es el color de un hormigón. No puede, yo entiendo que puede haber ginecólogos que no atiendan partos, catedráticos de ginecología que no atiendan partos. Pero yo desde luego querría para mi hija que estudia medicina que se lo explicara alguien que fuera con la bata manchada de sangre de haber atendido partos. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Pues un abogado del Estado, en el primer recurso de casación que presenté ante el Tribunal Supremo, bueno, era el típico pecado de juventud, con un verbo florido y dando, es decir, con lenguaje flamígero, y con adornos, y sobre todo además, como ya entonces había ordenadores, con letras con distinto grado para enfatizarlas. Y recuerdo que en la contestación del recurso él me dijo de forma muy elegante que dice que las cosas claras no precisan candil, que no hace falta decirlas con gran aparato verbal porque las cosas claras se ven y no hace falta regodearse sobre ellas. Yo creo que esa en el ámbito profesional. Y ya después, en el ámbito personal, claro, mi padre fue para mí absolutamente todo. Mi padre fue
la referencia, no hay día que no me acuerde de él. Entonces, yo, como estaba siempre muy al lado de mi padre, por cierto, este año vamos a hacerle un homenaje en marzo con ocasión de su primer centenario de nacimiento, pues claro, yo tuve la fortuna soy el sexto de 7 hermanos, de estar con mi padre muchísimo tiempo. Y para mí mi padre no fueron unas lecciones, fueron unos años continuados de lecciones, ¿no? Para mí fue mi padre todo. Un libro. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Ese libro me curó a mí de mucho estrés. De hecho, me lo recomendó mi hermano Juan, el oftalmólogo, que me dice, yo le decía, oye, estoy teniendo problemas para dormir porque yo me iba con los problemas a la cama y no se apagaba el telefunken, no se apagaba a la cabeza. Los profesionales liberales tenemos ese problema. Entonces yo miraba el reloj y me ponía más nervioso porque no acababa de dormir. Y dice, no, mira, léete este libro. Efectivamente, ese libro yo lo recomiendo. Hay hoy en día una biblioterapia que sirve, y a mí, desde luego, me curó de todos los males porque en ese libro de Viktor Frankl, que era un catedrático de psicopatología de la Universidad de Viena, ahí se cuenta la primera parte, sus experiencias en el campo de concentración, y la segunda es las experiencias de él como estudiante de medicina, ¿no? Y ahí, claro, cuando tú lees esto, mira, te voy a contar una historia. Ladislao Bartoszewski, que es uno de los europeos más importantes que ha habido, fue canciller polaco en varias ocasiones, él estuvo encerrado en Auschwitz-Birkenau. A él, aquellas humillaciones y sufrimientos que tuvo fueron verdaderamente terroríficos, como los de Viktor Frankl. Cuando él fue liberado, él estuvo muchos años, era un tío muy creyente, tuvo una profunda crisis de fe, que la superó con una conversación con un sacerdote que le dijo, sí, pero es que tú lo pasaste mal, pero te digo cómo lo han pasado otros, te cuento cómo lo han pasado otros que no han tenido la oportunidad que tú has tenido. Entonces, yo cuando leía ese libro de Viktor Frankl y veía esas experiencias, que ahí cuenta, no quiero decirle al telespectador que quiero que lo lea, eso te cura de tonterías totalmente, ¿eh? Es lo que llama él las crisis noógenas, es decir, las crisis que no existen. Es decir, cuántas veces tenemos preocupaciones que realmente no existen, porque vivir consiste en eso, consiste en tener, ya sabes que la felicidad es el momento que hay entre un problema y otro problema. Pues eso, sacar petróleo de esos tiempos. Ahora mismo estoy yo en un momento de felicidad porque estoy contigo y vengo de un problema y voy a otro después de esta... Un lugar. Navia, Andés, Navia. Subiendo un poquito. Arriba de Navia, sí. Subiendo. Es donde yo pasé mi infancia con Ramona, que era la persona que nos cuidaba, que era de allí y que forma parte, Ramona, de mi patrimonio personal. Yo, Ramona, la considero una persona más de mi familia. Y allí correteábamos en aquellos veranos sin reloj, aquellos veranos que el reloj era el sol. No había campo de fútbol no había campo de fútbol, era todo la higuera de Casa Pepón, sí, todo aquello. Y yo la iglesia vieja. La vieja. Y entonces eso para mí forma parte de mi vida, mis raíces. Y entonces yo he tenido la oportunidad con los años de poder tener allí una casina, entonces estoy allí queriendo escapar para ir para allá. ¿De qué no prescindiría hoy día? De mi familia, de mi mujer y de mis hijos, claro. Tenemos exceso de información, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. ¿Cree que tenemos infosicación? Esa frase de infosicación, esa palabra es de Byung-Chul Han, que es un pensador surcoreano, también de raíces alemanas, muy extraordinario. Efectivamente, eso lo que te provoca es esa infosicación, dos fenómenos. Uno, un empacho extraordinario, donde la gente no sabe, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo regular. Y eso es un terreno extraordinario, un terreno abonado para la manipulación de ese tipo de gente. Y segundo, que también esto es una autopista para los bulos, las fake news, para que te cuelen como cierto, cosa que realmente no es cierta. Por lo tanto, eso de que la verdad os hará libres, hoy en día hay que entenderlas. La libertad está vinculada a la libertad, a la verdad. Es decir, Hannah Arendt decía que no puede haber libertad de opinión que no esté basada en la verdad. Entonces,
Hoy en día, sabiendo que esa infoxicación está entreverada de cosas reales y cosas total y absolutamente falsas, ya me dirás cómo estamos. Entonces, no nos quejemos de cuál es el contexto que tenemos. Si hoy en día no tienes tampoco ninguna brújula para guiarte por ahí. ¿La brújula qué es? Lo dice un amigo mío, que dice que aquí hemos llegado por dos fenómenos, ¿no? Que es el infantilismo generalizado en la sociedad y la incultura. Yo creo que la cultura y la madurez es la que permite guiarte por esa. Es la antítesis de eso. Claro. Y viniendo con esto, ¿sufrimos en política lo que yo llamo hoy tiranía de las minorías? Sí, esa es también otra construcción de un pensador británico. Efectivamente, no tiene explicación. Y más yo he estado 17 años en Cataluña, ¿no? Solo pensar que hoy en día esté apoyando al gobierno actual, en el que está el Partido Comunista de España, una opción como lo que era la parte de Convergencia y Unión, más vinculada al soberanismo, que es la que lidera esta persona que está fugado de la justicia en Waterloo, sería impensable. Es decir, la ideología de una y otra opción son diametralmente contrarias. De modo que, ¿qué estamos habiendo? O sea, lo que puede haber es un pacto entre afines, sí, pero la democracia se subvierte cuando estás intentando sumar a minorías para acabar con la mayoría. La democracia es bien sencilla de entender. Es el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías, pero no el respeto de las minorías orillando a la mayoría, que es lo que hoy en día estamos viendo. Así que eso es impensable en un régimen democrático y se nos dirá, es que usted no sabe contar todos los diputados que hay. No, es que yo voy más arriba. Igual que decía sobre la igualdad y la equidad, yo voy más arriba, yo soy demócrata y considero que no puede haber una unión coyuntural para acabar con la mayoría social entre opuestos, porque entonces eso subvierte, eso es un delito de lesa democracia. Vamos. Y cuyo objetivo además es destruir precisamente esa mayoría. Eso ya ni te cuento, claro. Porque es el objetivo. Simplemente te digo una cosa, si eso lo hicieran opciones diferentes, España estaría en llamas. Sí, está. La calle estaría tomada. Estaría tomada. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo soy demócrata y esto lo defiendo. Yo no he participado, no he formado parte nunca de ningún partido político. Y eso lo digo como demócrata convencido. ¿Existe la necesidad de reformar la Constitución? Hacer algunos ajustes, sí. Yo no soy partidario de la Constitución. Las grandes constituciones acumulan siglos sin modificación. No. Yo creo que alguna modificación se puede hacer, pero requiere la modificación que haya un consenso generalizado de la sociedad. No, los que te dicen que quieren abrir procesos constituyentes no quieren hacer tal cosa, buscan otros. Quítate tú que me pongo yo. Quieren imponer sus propios criterios. No, la Constitución es una casa de acogida general de una nación. Es donde tenemos que estar todos y los estatutos de autonomía también. Por tanto, puede haber modificaciones concretas que se pueden hacer sobre el texto constitucional, pero el texto constitucional es el que nos ha posibilitado unas décadas de prosperidad y de bienestar extraordinarios en España. Es que no nos damos cuenta de lo que ha sucedido en estos tiempos. Hemos tenido un progreso económico, un progreso social sin parangón en nuestra historia constitucional. Y eso se debe al texto constitucional de 1978. Por tanto, antes de hablar de modificación, cúmplase el texto constitucional, estúdiese y respétese, ¿no? Viniendo a esto, ¿ve usted necesaria la modificación de la totalidad de materia legislativa existente en este país? Bueno, lo que tenemos ahora mismo tenemos una nomorrea, tenemos una diarrea legislativa, tenemos una incontinencia legislativa, como decía Ortega, extraordinaria. Carl Schmitt era un jurista, un administrativista alemán, hablaba de legislación motorizada. Eso ya no es motorizado, es supersónico, porque a las normas españolas hay que unir las 17 comunidades autónomas, que es lo que se ha venido denominando legislación repetitae, es decir, que repiten unas a otras, ¿no? Precisamente a finales del mes de febrero celebra el Real Instituto de Estudios Asturianos unas jornadas sobre la simplificación legislativa en Asturias, ¿no? Yo creo que urge, ya no diría una codificación, hay que podar el árbol legislativo.
no podemos tener, porque de ahí vienen todos los males también de la burocratización de nuestra sociedad y que hay una frase célebre de Napoleón sobre esto que decía que solo se domina bien a un pueblo cuando son tantas las normas que nadie tiene la seguridad de no ser ahorcado. Claro, o sea, llega un momento que es que con esas miles y miles de normas tú dirás, es imposible que haya alguien que no haya... y aquella idea ya romanística de que el desconocimiento de la ley no sirve de su cumplimiento, hoy tenemos unas circunstancias completamente diferentes, ¿no? Por tanto, sí, hay que podar el árbol legislativo. Haciendo propaganda, el día 22 es su conferencia en el RIDEA. Por cierto, estoy enterado. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Mi padre. Mi madre también, gracias a Dios, bueno, pues está vivita y coleando y en plena forma, pero para mí mi padre fue medular. Mi padre es una figura que me ha atravesado personalmente toda mi vida. Su último libro. Sí, 3 años de España. 3 años de España. Crónica de tiempos destemplados. Está haciendo presentación de él, además, por muchos sitios. Le he visto en Madrid, le he visto en... Se ha presentado en algunos sitios. Sí, el libro he tratado de que 166 columnas que estén distribuidas en distintos palos que toco, que es, por una parte, derecho, por otra parte, política, por otra parte, sociedad, y después también algunas cuestiones que me interesan, como puede ser Asturias, la hispanidad y temas, acuarelas más íntimas sobre cuestiones que a mí me conmueven, que yo creo que son interesantes, por lo menos yo quiero compartir con el lector. Y todo eso hilvanado para que darle un cierto tratamiento de un formato más o menos parecido a lo que puede ser un ensayo. Y ahí lo que retrato es una época de España que yo creo que si ese libro de estos 3 años lo leyera un lector de dentro de 60 o 70 años, tendría una información extraordinaria sobre estos 3 años lamentables que hemos vivido. Corroboro lo que dice, no he leído los 160 y pico artículos, pero 50, 60 me los he leído. ¿Y el próximo libro? Pues estoy preparando uno que se titula Asturias en los asturianos, que es fruto de las colaboraciones que publico en La Nueva España y que hago referencia a o bien personajes asturianos o bien biografías, pero por supuesto biografías pasadas por el conocimiento que yo tengo del personaje, o bien circunstancias que a mí me interesan en resaltar de la realidad asturiana. Y de esa manera, realmente yo reconozco que cuando hago esos artículos, primero porque como conozco no solo el terruño, o algo del terruño, sino también algo de esos personajes, la verdad es que me divierte mucho de ese retrato que hago, que realmente es una de las aficiones que tengo. Vamos, me gusta mucho escribir, soy grafómano, tengo esa enfermedad, pero específicamente estas a mí me gustan de forma más significativa, ¿no? Y para terminar de la manera mejor posible, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Hombre, conozco muy poco del mundo, conozco una parte muy pequeña del mundo y el mundo es enorme, ¿no? Hay una tía de mi madre que cuando salió de Navia, estuvo toda su vida en Navia, y cuando salía de Navia, camino del Barca, porque tuvo que ir al hospital, decía, qué grande es el mundo, decía ella. Nunca había salido de Navia. Pues a mí me pasa lo mismo. Es decir, yo he conocido, hombre, algunos países, algunos sitios, pero el mundo es enorme y hay que conocer el mundo, pero no solo por el accidente geográfico que exista, porque eso lo puedes ver hoy en un canal de televisión temático o en internet, lo tienes. Es decir, tú Machu Picchu lo puedes ver hoy en día en internet, con 365 grados lo puedes ver perfectamente, pero no es lo mismo ir allí que olerlo. No es lo mismo ir allí que te caiga la lluvia encima, la garúa encima. No es lo mismo hablar con la gente que está allí, olerlo, no es lo mismo. Eso, y a mí me gusta en los países. Yo no voy, cuando viajo, no voy a sitios ordenados, sino me busco yo. Es tan importante, por ejemplo, conducir en los países. Es muy importante estar con personas, compartir. Yo soy más del paisanaje que del paisaje, y eso enriquece. Es decir, ya le decían a Nietzsche, lávate, cuando estaba el hombre postrado en la cama, Federico, lávate y viaja, ¿no? Bueno, yo creo que viajar desasna, leer desasna también, pero viajar no como una maleta, sino viajar para venir
completamente lleno de experiencias que después puedes contar. De vivencias. Y de vivencias. Eso de es, vivencias. Eso es extraordinario. Bueno. Y pues me gustaría estar tal, pero bueno. Y tirarte por el campo de San Francisco en bicicleta. Por supuesto. Y tirarte en bicicleta. Sí, toda la vida tuve esa. Es más, de hecho, pedí a los Reyes Magos una bicicleta plegable, pero esa bicicleta se fue a Navia y de Navia no pudo volver nunca aquí al Parque San Francisco. Pero más que andar en bicicleta por el Parque San Francisco, que sigue siendo. Yo cuando veo a un chiquillo con bicicleta, digo, oye, déjame dar una vuelta, ¿no? Porque eso es una fijación de pequeño. Es también que, ya no te quiero ni decir, pero que me perdonen los franciscanos, porque eso es un jardín histórico que hay que proteger, pero darme una vuelta en un pequeño car de estos, eso es un circuito de cars de primera. Pero no quiero dar ideas porque seguramente habrá un campeonato alguien de cars. Que lo monte. Y yo, desde luego, no he dicho nada. Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos pasado un rato divertido, agradable, hemos repartido y creo que los espectadores también lo habrán percibido. Sin más, citarles para el próximo viernes en este su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.